Bueno, vamos a hablar ahora sobre el control judicial sobre la acusación. Esto es un tema bastante controvertido en virtud de que se debate sobre si el juez debe ejercer control o no sobre el acto de acusación que ejerce el Ministerio Público o la Fiscalía de acuerdo con, digamos, con el sistema procesal que se haya adoptado. Voy a permitirme hacer una proyección. Listo. Entonces, el control de la acusación en el proceso penal es uno de este es el tema que quiero tratar en este video. La acusación es un acto donde se determina la pretensión del Estado en contra del procesado. Eh, Aquí es prácticamente la acción que se ejerce por parte de la Fiscalía, la acción penal en la cual se concreta la individualización del procesado, se concretan los cargos jurídicos y los hechos jurídicamente relevantes que van a ser, digamos, parte de la controversia jurídica en el juicio. Está, es un acto formal, es un acto escrito, por lo menos en el sistema procesal colombiano, es un acto escrito que tiene que ser por escrito, que debe contener la imputación fáctica y jurídica y debe tener el descubrimiento de los materiales probatorios que tenga la fiscalía hasta ese momento. Eh, También tiene que tener un principio de congruencia entre lo que se imputó y lo que se acusó. Entonces, en ese orden de ideas, el acto digamos, de acusación es entonces un acto formal que contiene la individualización del procesado, que tiene los hechos o el resumen de los hechos, la imputación fáctica, los tipos penales que se van a imputar, la imputación jurídica y el descubrimiento de los elementos y materiales probatorios que la fiscalía tiene hasta ese momento y que va a hacer, digamos, valer en juicio dentro del proceso penal. El control sobre la acusación se plantea desde dos puntos de vista. Digamos, los procesos penales se debaten en dos posiciones. La primera es sistema sin control judicial, donde la fiscalía es el único responsable de presentar el escrito de acusación con todos los requisitos legales para la presentación. Y viene el tema de un posible control formal, que si tiene o no tiene los elementos exigidos en la ley desde el punto de vista formal, pero no material. Es decir, no se debate el contenido sobre el tema porque eso, el contenido sobre la acusación, porque ese es responsabilidad única de la fiscalía. Y en esa situación entonces viene el tema central de si se realiza la acusación sin control, entonces se mantiene la imparcialidad judicial y el sistema creado entre partes. Es decir, el juez es un tercero totalmente imparcial que va a dirimir la controversia que existe entre la fiscalía y la defensa y no se inmiscuye ni en un rol ni en el otro. En ese orden de ideas se plantea que hay mayor objetividad del juez y no se, digamos, distorsiona o no se afecta, digamos, su condición de imparcialidad al meterse o al favorecer a alguna de las partes con su actuación. Sin embargo, en estos sistemas donde la fiscalía es la única responsable de la acusación, de sus elementos y del contenido de la misma, el gran inconveniente es que se presenta juicios políticos sin sustento ni material
es decir, sin sustento probatorio, pero al mismo tiempo con inconvenientes en los hechos y en los delitos. Entonces, cuando una acusación pasa sin control judicial y comienza el juicio, la única responsable de que el juicio se lleve a cabo, que haya la posibilidad de una condena, es la fiscalía. El juez es un tercero imparcial y no se tiene que inmiscuir en esa función de la acusación. La otra, digamos, la otra tesis o el otro modelo, que es cuando existe control judicial. La fiscalía presenta el escrito de acusación, le llega a un juez y el juez analiza su contenido, tanto formal como material, y en ese orden de ideas hay una responsabilidad conjunta. Una de la fiscalía de tener todos los requisitos para que se presente y del juez que recibe la acusación de que esos requisitos permitan iniciar un juicio como se debe realizar. Entonces, hay un control sobre el material probatorio, hay un control sobre el contenido de la acusación, en el entendido que el mismo juez puede variar la calificación jurídica, puede solicitar, digamos, aclaración sobre hechos y en esa situación de control jurisdiccional puede hacer variaciones al escrito de acusación en virtud de los poderes especiales que se le otorgan. ¿Qué pasa ahí? Se afecta la imparcialidad y el sistema acusatorio de partes, en el sentido de que el juez se inmiscuye en el escrito de acusación, corrige el escrito de acusación, corrige los errores que pueda tener una parte y se va el juicio, digamos, con todo corregido y prácticamente con una situación bastante compleja para el procesado. Entonces, en esa situación se presenta un debate en una audiencia donde se revisa el escrito de acusación, tanto por el juez como por las partes, y se determina si es apto o no es apto para continuar con el juicio. Entonces es una gran restricción en ese sentido, toda vez que puede el juez negar la acusación, puede inadmitir la acusación, y en ese orden de ideas vendría el tema de la restricción al acceso a la justicia por esa parte, pero al mismo tiempo una garantía al procesado de que no se le vaya a iniciar un juicio sin los materiales probatorios, sin los delitos bien consolidados y los hechos bien descritos. Entonces, ahí están los dos modelos, pero digamos, hablemos del que surge en efecto en Colombia. Es el control de la acusación, la estructura del sistema penal acusatorio según la Constitución. La responsabilidad de la acusación es de la Fiscalía General de la Nación. Esto quiere decir que el cumplimiento de los requisitos formales es uno de los elementos en los cuales tiene que hacer énfasis la Fiscalía al elaborar el escrito. Y es, digamos, los requisitos formales los que podrían ser objeto de control judicial, más no el contenido material, desde el punto de vista de la Constitución. Se ha planteado un control formal sobre los requisitos formales, que si tiene la imputación jurídica, la imputación fáctica, que si tiene la individualización del procesado y que si tiene el descubrimiento probatorio y si se ha realizado el descubrimiento probatorio. Adicionalmente, mirar si existe congruencia entre lo que se está acusando y lo que se imputó previamente. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber aclaraciones, adiciones, complementación sobre los hechos, y se pueden corregir errores numéricos como el número de la cédula, el número de alguna placa de vehículo, o errores de transcripción. Entonces, a eso es que se ha limitado esa audiencia
de formulación de acusación cuando se presenta el escrito de acusación y comienza el juez y las partes a realizar observaciones sobre el escrito de acusación y se limita precisamente al esclarecimiento de algunos temas, aclarar, complementar de los hechos, pero a su vez el tema de, eh, del descubrimiento probatorio, pero no pueden hacer ningún tipo de observaciones frente a si hay suficiente material probatorio, a que si los hechos realmente constituyen un delito, a los delitos que se están imputando. Entonces, ese es el sistema actual, que se ha planteado poco a poco a través de la jurisprudencia. Se mantiene el tema de que el control es formal. Sin embargo, se ha avanzado con 4 elementos donde el juez tiene la obligación de controlar y revisar dentro del proceso que se cumplan unos requisitos formales con un tema de fondo material. El primero de los hechos es la falta de narración sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Aquí se ha presentado toda una controversia sobre si los hechos jurídicamente relevantes ameritan un control judicial. Y se ha planteado que en efecto, digamos, los hechos jurídicamente relevantes son parte formal, pero al mismo tiempo parte material para el ejercicio de la defensa del imputado y para comprender realmente cuáles son los hechos que está, por los cuales va a ser acusado en juicio y de cuáles hechos son los que se va a defender. En virtud de esa situación, se ha planteado toda una controversia sobre qué son los hechos jurídicamente relevantes. Y en efecto, lo que se ha planteado no es una narración de todas las circunstancias de tiempo, porque la ley es clara diciendo que debe ser una narración sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Y es en efecto los hechos que pueden configurar los elementos típicos para que las personas, los jueces y las partes tengan claro cuáles son los hechos por los cuales se está acusando a un individuo. Entonces, eso tiene relevancia en relación con el derecho de defensa y contradicción, toda vez que la defensa requiere de saber cuáles son los hechos por los cuales va a ejercer el derecho de defensa y va a aportar las pruebas en la siguiente audiencia, que es la audiencia preparatoria. Entonces se ha planteado esa situación y lo último que ha dicho la Corte es que dentro de la audiencia existe la facultad de la defensa de advertir errores, solicitar aclaraciones y complementaciones. En virtud de eso, la defensa tiene que ejercer, digamos, esa solicitud de tal manera que si no la ejerce en ese momento ya no es posible ejercerla posteriormente. Entonces se ha planteado que en efecto, si en la audiencia de acusación no se hacen las observaciones y se deja la situación como está, pues se le precluye a la defensa esa posibilidad y se sanea, digamos, el procedimiento. Sin embargo, cuando, digamos, se plantean y se deja y se insiste en dejar las cosas así por parte de la fiscalía y el juez no atiende o no solicita a la fiscalía que haga las aclaraciones, complementaciones solicitadas, ahí sí podría existir el tema de una nulidad, pero no del escrito de acusación, sino nulidad del proceso por falta de actuación judicial en relación al el control de legalidad que tiene que ejercer o el control que debe ejercer el juez
sobre las actuaciones de juicio que puedan generar una afectación en el derecho de defensa y de contradicción del procesado. Entonces, se ha planteado que debe eh, hacerse la observación de la falta de concreción de los hechos jurídicamente relevantes dentro de la audiencia de formulación de acusación para que se pueda generar posteriormente la solicitud de nulidad si el fiscal se mantiene en su posición. Se habla de desbordes de los hechos contenidos en la imputación. Entonces, cuando en efecto se tienen unos hechos y se imputaron en la formulación de imputación, pero fuera de esos hechos, en la acusación se advierten dos hurtos más, dos estafas más, que no fueron objeto de imputación. Ahí hay un gran problema porque se desbordó la imputación y se afecta el principio de congruencia. Entonces, en ese orden de ideas, para, digamos, garantizar los derechos del procesado, no se pueden adicionar hechos que no hayan sido objeto de imputación y eso requiere volver a ver el video de la imputación y determinar cuáles fueron los hechos y cuáles fueron los cargos que se estuvieron imputando para que el escrito de acusación no desborde esos límites formales. El otro tema es cuando se acusa por el ejercicio de un derecho como el secreto profesional o la prohibición de autoincriminación. En esas situaciones, por ejemplo, adelantar un juicio sabiendo de antemano que el procesado estaba ejerciendo un derecho como es el secreto profesional o la prohibición de autoincriminación, sería absurdo proseguir un juicio de esa manera y se planteó que en efecto, digamos, el juez podría decir que esa acusación no tiene fundamento desde el punto de vista jurídico y en virtud de esa situación tendría que decirle a la fiscalía que esos hechos no pueden ser objeto de acusación por un tema constitucional de unos derechos del procesado. En lo que tiene que ver con la imputación jurídica ambigua, ya cuando se plantea, digamos, unos hechos jurídicamente relevantes, pero esos hechos jurídicamente relevantes se hace una imputación jurídica de unos delitos se hacen como 15 delitos, 14 delitos, donde en efecto viene la problemática de establecer cuáles son realmente los delitos imputados y si son o no son acordes con los hechos jurídicamente relevantes también objeto de acusación. Entonces, lo que se ha planteado es que, digamos, cuando es evidente que los delitos por principio de legalidad no son aplicables a los hechos jurídicamente relevantes, el juez en ese orden de ideas tiene que apartarse de esa acusación y debe solicitar que en efecto o sugerir que en efecto la fiscalía cambie ese requisito o perdón, esos delitos. De esa forma, si ese proceso sigue adelante y a pesar de las molestias que haya presentado y las observaciones que haya presentado, digamos, la defensa, el proceso continúa, pues hay un tema de falta de control judicial que el juez no puede quedarse, digamos, quieto, no puede decir que no, porque hay en efecto una obligación judicial de estricto cumplimiento de la ley y de garantizar el principio de legalidad en este tipo de cosas cuando la controversia es abiertamente o digamos la imputación jurídica es abiertamente contraria a derecho.
Entonces, ahí están planteados los elementos en los cuales se puede realizar, digamos, los controles judiciales por parte cuando se presenta la acusación que ha establecido, digamos, la jurisprudencia colombiana, que va poco a poco planteando algunas excepciones a ese poder que tiene la fiscalía de presentar, digamos, las acusaciones. Entonces, ahí están los temas y lo que se viene planteando es analizar desde el punto de vista del derecho comparado, la posibilidad que tengan, digamos, los jueces de controlar, digamos, el acto de acusación a través de etapas intermedias. Eh, por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, hay una audiencia previa a un juicio donde el juez y las partes debaten si existe o no existe causa probable para continuar un juicio. Y eso implica el análisis de que pueda existir suficiente material probatorio para continuar un juicio y no perder el tiempo. Entonces, lo que se plantea es que antes que se inicie el juicio, se plantea una audiencia en la cual se debate si existe o no existe causa probable y eso tiene que ver con los elementos probatorios que se van a hacer valer en juicio para establecer si existe o no existe posibilidad de ir a juicio con esos elementos materiales probatorios. Eh, se plantea que, digamos, en la Corte Penal Internacional también existe una audiencia y que se hace ante la Sala de Asuntos Preliminares, donde se establece si existe o no existe competencia por parte de la Corte Penal Internacional para asumir un caso. Pero esto tiene que ver con digamos, con reafirmar si existen los presupuestos para que la Corte Penal Internacional sea competente. Entonces, habla del tema territorial, habla del tema de los delitos y habla del tema de complementariedad. Entonces, en ese orden de ideas se debate si el Estado es parte o no es parte, si firmó o no firmó el tratado eh, para el efecto territorial. Desde el punto de vista de la materia, se establece si los hechos que se van a imputar revisten carácter de crimen internacional y de todos sus presupuestos para establecer que en efecto se trata de un crimen internacional y no de un delito común. Y por último, se establece si el Estado eh, quiso o no puede ejercer jurisdicción sobre el caso y eso tiene que ver con la complementariedad. Entonces se da una audiencia previa donde se debaten esos elementos para ver si se puede ir o no se puede ir a juicio en ese sentido. Entonces, sí, digamos, se ha planteado dentro de las estructuras de los procesos penales la posibilidad de que los jueces controlen la acusación y una de las problemáticas que genera eso es, primero, que el juez se inmiscuye dentro de un proceso adversarial de partes y viene el problema de que afecta la independencia judicial. Y fuera de eso, favorece a una de las partes, corrigiéndole los errores y ayudándola dentro del proceso. Por otro lado, si el juez, digamos, realiza un estricto control sobre la acusación, evitaría que se presentaran tantas acusaciones y tantos juicios sin fundamento probatorio y con muchos errores en lo que tiene que ver con la parte fáctica y la parte jurídica, y eso permitiría hacer un filtro efectivo para evitar
juicios que inician con demasiadas fallas y que no van para ninguna parte, lo único que hacen es congestionar la rama judicial. Entonces, ahí está en términos generales la controversia que existe sobre el control judicial sobre la acusación.